En la clase anterior estuvimos revisando los procedimientos formales, esas listas de verificación que nos aseguran que no olvidamos nada en la escena. Pero hoy quiero que hablemos de la realidad. Quiero hablar de cómo, a pesar de tener los mejores procedimientos del mundo, los casos se caen. Y no se caen en el tribunal, se caen en la escena del crimen, en el momento exacto de la recolección. Hoy vamos a hablar de los errores críticos que he visto una y otra vez en mis años de carrera, y cómo ustedes, como futuros profesionales, los van a evitar. El primer y más común error que destruye evidencia biológica es, irónicamente, el intento de protegerla demasiado. Imaginen que llegan a una escena, un caso de violencia intrafamiliar lamentablemente común, digamos, en el sur de Quito. Encuentran una camisa de la víctima, húmeda, con lo que parece ser sangre del agresor. El instinto primario de un novato es protegerla de la contaminación, así que toma la prenda y la mete en una bolsa plástica sellada. Felicitaciones, acaban de destruir la prueba más importante del caso. ¿Saben qué le pasa a una prenda húmeda, con fluidos biológicos, en una bolsa plástica, especialmente con el calor que puede hacer en Guayaquil o en la costa? En cuestión de horas, la humedad atrapada crea un festín para las bacterias y los hongos. Es un invernadero microbiano. Esos microbios degradan el ADN más rápido de lo que pueden imaginar. Es exactamente igual a si olvidan su ropa mojada del gimnasio en una funda plástica dentro del auto por 3 días. El olor, la descomposición, es el mismo principio. Por eso, como vimos en las guías rápidas, todo lo biológico, todo, va en papel. Una bolsa de papel grande. El papel respira, permite que la prenda se seque lentamente, preservando el ADN. En su taller práctico, si veo una sola muestra biológica húmeda en plástico, es una falla automática. No hay segundas oportunidades con el ADN. El segundo error que veo constantemente y que me saca de quicio es el rotulado, el etiquetado. Ustedes pueden haber hecho una recolección perfecta, un embalaje de libro de texto, pero si el rótulo, la etiqueta de ese embalaje, está incompleta o peor aún, ilegible, esa evidencia no existe legalmente. En su taller van a tener que llenar el rótulo completo. ¿Y qué es completo? No es solo mancha de sangre, es quién lo recolectó, a qué hora, en qué fecha, de dónde exactamente se levantó, no es en la sala, es piso, junto a la pata norte del sofá principal. Debe tener el número de caso, el número de indicio, debe ser legible. He estado en audiencias donde el abogado defensor toma el embalaje, se lo muestra al juez y dice: Señor juez, ni el propio perito puede leer lo que escribió. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es lo que dice ser? Y tiene razón. Es como recibir una carta sin remitente y sin destinatario. Es solo un pedazo de papel. En el laboratorio, si recibimos un indicio con un rótulo que no cumple los campos mínimos, no se procesa. Es una falla crítica. Y eso me lleva al tercer error, el más grave, el que anula todo: romper la cadena de custodia. La cadena de custodia no es un simple formulario, es la garantía legal de que el indicio que usted levantó en la escena es exactamente el mismo indicio que se presenta en la corte, sin alteración ni sustitución. Es un registro de posesión continua y segura. Cada vez que el indicio cambia de manos, debe registrarse. ¿Quién lo tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Y a quién se lo entrega? El error más tonto, y lo he visto, es el técnico que recoge la evidencia, la embala, pero luego la deja sobre el capó del patrullero mientras va a buscar otro formulario. O peor, la deja en su escritorio en la oficina, sin seguro, mientras va al baño. En ese segundo que el indicio estuvo sin supervisión, la defensa argumentará, y con razón, que pudo ser alterado, contaminado o cambiado. El formulario de cadena de custodia que ustedes van a practicar se inicia en la escena. Usted, como recolector, es el primer custodio. Usted llena sus datos. Y ese formulario viaja con la evidencia. Si hay un vacío, un minuto no documentado, un eslabón perdido, la cadena está rota. En el contexto de Ecuador, hemos tenido casos donde la Corte Nacional ha revertido sentencias por una cadena de custodia mal manejada. No importa si tienen la huella, el arma o el ADN, si no pueden probar dónde estuvo esa evidencia cada segundo desde que la encontraron, no sirve para nada. Así que recuerden, papel para lo biológico, rótulos perfectos y la cadena de custodia es sagrada. Esos tres pilares son la diferencia entre un caso resuelto y una justicia fallida. La contaminación cruzada. ¿A qué me refiero? Es simple: transferir material de un indicio a otro o del investigador al indicio.
Es lo mismo que pasa en la cocina si usan la misma tabla de picar para el pollo crudo y luego para la lechuga de la ensalada. Acaban de contaminar todo. En la escena del crimen es 1000 veces peor. Imaginen una escena en el centro histórico de Quito, un robo violento en un local. Tienen una herramienta que dejó el sospechoso, con sudor, quizás ADN táctil. A 2 metros tienen una mancha de sangre de la víctima. El técnico, apurado, usa su pinza plástica para levantar la vaina percutida que está cerca de la sangre. Luego, sin cambiar de pinza, va y señala o toca la herramienta. Listo. Acaba de transferir el ADN de la víctima, de la sangre, a la herramienta del sospechoso. O peor, el técnico se rasca la nariz por encima de la mascarilla y luego, con ese mismo guante, va a levantar el hisopo con la mancha de sangre. Acaba de poner su propio ADN en la muestra. En la guía que revisamos, ven que para la vaina percutida usamos una pinza, para la mancha un hisopo, para el arma de fuego la mano enguantada texturizada para no dañar huellas. Cada herramienta es específica, pero la regla de oro, la que les va a salvar de la contaminación, es un indicio, una herramienta. Van a levantar 2 hisopos de 2 manchas distintas, usan 2 hisopos distintos y los embalan en 2 sobres de papel separados. Van a levantar 2 vainas percutidas, usan la misma pinza, quizás, pero idealmente deberían limpiarla o usar pinzas descartables. Y lo más importante, cámbiense los guantes. Cada vez que pasan de un tipo de indicio a otro, especialmente de biológico a no biológico, o de un área a otra, guantes nuevos. No sean tacaños con los guantes. Un par de guantes de látex cuesta centavos. Un caso perdido por contaminación le cuesta la seguridad a la sociedad. Y ahora quiero conectar todo esto con lo que viene. ¿Por qué les doy tanta lata con el plástico, el rótulo, la cadena y la contaminación? Porque la próxima sesión tenemos el taller práctico. Y en ese taller yo no voy a estar evaluando la teoría, voy a evaluar la ejecución. Van a tener una escena simulada, van a tener indicios y yo voy a estar con mi lista de cotejo. Voy a ver, ¿usó la herramienta correcta? ¿Vio la prenda húmeda y buscó instintivamente la bolsa de papel? ¿O cometió el error de buscar el plástico? ¿Vio el arma y la aseguró correctamente en la caja de cartón, inmovilizándola con los precintos, o la metió suelta? Y después de que embale, voy a tomar su evidencia y voy a leer el rótulo. ¿Está completo? ¿Puedo leer su letra? ¿Inició el formulario de cadena de custodia? ¿Está usted firmado como el primer custodio, con la hora y la fecha? Miren, en esta profesión no hay espacio para el casi. Casi lo embalé bien. Casi llené el rótulo. El casi es un fallo. Un error en la escena es un error que viaja hasta el tribunal y se convierte en impunidad. Prefiero 1000 veces que se equivoquen aquí, en el laboratorio conmigo, donde el error solo cuesta una nota, a que se equivoquen allá afuera, donde un error significa que un culpable queda libre. He hablado mucho de los errores técnicos, el plástico, el rótulo, la pinza, pero hay un error que subyace a todos esos, la prisa y la presunción. La prisa es el enemigo de la evidencia, querer limpiar la escena rápido para ir a la siguiente. En Guayaquil, con el calor, con la presión, es tentador. Pero el segundo que ustedes se apuran es el segundo que olvidan cambiar los guantes, o que su letra en el rótulo se vuelve un garabato ilegible. Y la presunción, ¿qué es eso? Es llegar a la escena y creer que ya saben qué pasó. Ah, esto fue un robo simple. Y como creen que fue simple, solo buscan lo obvio, el arma, la sangre, pero no buscan la microhuella en el interruptor de luz o el cabello en el marco de la ventana. No presuman nada. La escena habla, ustedes solo están ahí para escuchar y recolectar todo con el mismo rigor. Traten un caso de hurto menor en Ibarra con la misma seriedad que un homicidio en el comité del pueblo. ¿Por qué? Porque ese hurto menor puede ser la clave para detener a alguien que luego cometerá ese homicidio. Todo lo que hemos hablado hoy, embalaje, rotulado, cadena de custodia, contaminación, se resume en un concepto: integridad de la evidencia. Su trabajo es proteger esa integridad. Ustedes son los guardianes de la verdad fáctica de la escena. Si ustedes fallan, el fiscal no tiene cómo argumentar, el juez no tiene cómo sentenciar. Imaginen un caso de femicidio en el Valle de los Chillos. Tienen el ADN del sospechoso bajo las uñas de la víctima. Es la prueba reina. Pero el técnico que levantó esa muestra la embaló en un hisopo que todavía estaba húmedo, lo metió en un tubo plástico y se demoró 2 días en llevarlo al laboratorio. Para cuando llega, el ADN está degradado. El sospechoso, aunque todos sepan que fue él, sale libre.
¿De quién es la culpa? No es del juez. Es del técnico que no siguió el procedimiento más básico que aprendió en esta clase, así que no es solo seguir reglas, es entender por qué existen estas reglas. Están diseñadas para vencer en el juicio. Cada sobre de papel, cada firma en la cadena de custodia, es una munición que le estamos dando al fiscal. No le den munición a la defensa. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.